Ok, entonces ahora vamos a platicar un poco sobre qué es la regresión lineal específicamente y para eso vamos a utilizar otro ejemplo. Y nos vamos a plantear que una directora de una escuela primaria debe decidir si contrata más maestros y nos está consultando qué es o nos está pidiendo un consejo de qué es lo que debería hacer. Si ella contrata más maestros, va a reducir vamos a ver, una mayor cantidad de maestros implica menos 2 alumnos por clase. Eso que hace nos da una relación que va a ser el ratio de estudiantes maestros. Y esto crea dos cuestiones. Una es que los padres quieren clases más pequeñas para que sus hijos tengan una atención más personalizada, pero a la directora esto no le conviene, no le termina de convencer porque una contratación de más maestros significa más dinero que debe invertir y debe saber si esto justifica esa inversión. Entonces, ella se plantea una pregunta, que esa es la hipótesis. Basándonos en nuestra clase anterior, la hipótesis que ella nos va a plantear, que nos está planteando es, si se reduce el tamaño de las clases, digamos, menor tamaño de clase, aquí, si menor tamaño de clase, ¿cuál es el rendimiento académico? Porque recuerden que los padres dicen que van a hacer clases más personalizadas, donde en teoría los alumnos van a rendir mejor. Académico. Ok. Pero eso nos deja con una duda de cómo medir ese rendimiento académico, aquel que decimos rendimiento académico. Entonces nos comentan de que en muchos distritos se tienen exámenes estandarizados y el estatus y que en muchos casos la retribución para los maestros está dada por las calificaciones que los alumnos o el desempeño que los alumnos tienen en estos exámenes estandarizados. Entonces, basados en esto, afinamos un poco esta hipótesis que nos da la maestra y decimos que si se reduce el tamaño de la clase, se mantiene esto. Si menor tamaño de clase, digamos, mantenemos esto. Si menor tamaño de clase, ¿cuál será el efecto en su distrito sobre las calificaciones? Entonces cambiaríamos esto del rendimiento académico, lo cambiaríamos a el rendimiento en los exámenes estandarizados. Los exámenes estandarizados. Entonces, una respuesta precisa para este planteamiento nos exige una cuantificación de las variables, así súper precisa. Es decir, que si la directora varía el número de alumnos por clase en una cierta cantidad, ¿qué variación esperaría que sucediese sobre las puntuaciones de los exámenes? Pero yo esperaría una puntuación, o sea, que le dijéramos, ok, si usted lo baja a si usted quita 5 alumnos, la puntuación en estos exámenes estándar se le va a variar por 5 puntos, por ejemplo, que sería 1-1. Por cada alumno que baje, la nota sube un punto. Eso sería lo que ella esperaría, un número exacto que nosotros le diéramos. Entonces, esto lo podemos empezar a plantear. ¿Se recuerdan que debíamos plantear un modelo matemático al inicio? Y eso lo podríamos plantear como, lo primero que necesitamos es cuantificar la variación. Esto lo podemos dar como un delta de la calificación del examen. El examen. Que está dado por el delta en el tamaño de clase. Y esto sería el valor que le podríamos dar a la doctora, que le vamos a decir beta tamaño de clase. Y con esto le podríamos decir, sí, mire,
Si usted varía la clase en tanto, la calificación de su examen va a variar en tanto porque va a ser ese factor que va a estar dado por la variación del tamaño de la clase y por la variación de la calificación del examen. Entonces, si tuviéramos así demasiado, si tuviéramos suerte o de verdad pudiéramos tener de alguna forma acceso a conocer este beta tamaño de clase, sería posible decirle a la directora, sí, mire, la disminución del tamaño de la clase cambiaría las calificaciones de los exámenes de todo el distrito en un X número, que sería este beta tamaño de clase, pero no se podría, pero no lo sabemos, entonces no tenemos forma de responder a esta pregunta exacta de la doctora. Entonces, solo vamos a reescribir esto a una forma un poco más conocida para nosotros, donde vamos a despejar la calificación, el delta de la calificación del examen, y la vamos a dejar como delta calificación del examen. Va a ser igual a beta tamaño de clase por delta tamaño de clase. Entonces, ahora que ya tenemos esto así planteado, nuevamente le volvemos a encontrar como cierta forma de que esto es nuestra, de que esto tiene forma de ser, lo vamos a ver que va a empezar a agarrar forma como si fuera una línea recta. Entonces, supongamos que beta tamaño de clase es menos 0.6. Beta tamaño de clase es 0.6. Entonces aquí tendríamos menos 0.6. Entonces una reducción en el tamaño de las clases en 2 alumnos por clase daría lugar a una variación en las calificaciones esperadas de este menos 0.6 por menos 2 alumnos. Nos daría igual a 1.2. ¿Eso qué quiere decir? Que se podría esperar que las calificaciones de los alumnos se incrementaran en 1.2 puntos como consecuencia de la reducción del tamaño de las clases en 2 alumnos. Entonces, veríamos de que esta ecuación es la definición de la pendiente de una línea recta. Entonces ahora, ¿cuál creemos acá que es la pendiente? La pendiente es esta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, pendiente era igual a delta X dividido delta Y, que es lo mismo que tenemos acá. Pendiente delta X delta Y. Entonces, si tenemos de que este beta tamaño de clase es nuestra pendiente, esto lo podríamos reescribir como que nuestra calificación del examen es igual a un beta 0 que es un intercepto que aún no tenemos, más beta tamaño de clase, que es nuestra pendiente que teníamos ahí arriba, por el tamaño de la clase. Y esto es nuevamente la misma ecuación que estábamos viendo en nuestra clase anterior, pero acá volvemos a tener el mismo inconveniente, donde no podemos utilizar el mismo inconveniente que nos planteamos anteriormente. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar exactamente esta ecuación porque hay factores que no estamos considerando. Por ejemplo, podría ser, y aquí porque esto sería como una ecuación que podríamos aplicar a todos los distritos de clase, no solo a la clase donde nosotros nos están preguntando
¿Qué va a pasar si reducimos a los alumnos? Sino que esto es generalizado para todos los distritos. Entonces, si aplicáramos esto en todos los distritos, hay factores que no estamos tomando en cuenta, como, no sé, el nivel socioeconómico de los niños que van a ese distrito, o si no le dijéramos distritos que van a diferentes escuelas, digamos. Entonces, la calidad de los maestros puede ser que nosotros tengamos peores o mejores maestros que en otra escuela o en otro distrito. El tipo de alumnos, si ellos tienen más niños o tienen más niñas. También los maestros, si tienen más maestros hombres, más maestros mujeres, la ubicación, el nivel socioeconómico de los niños o de los maestros que van a cada una de las escuelas. Entonces, todos esos factores no los estamos tomando en cuenta y por lo tanto no podemos utilizar esto, sino que tenemos que agregarle un factor. Aquí todavía lo estamos poniendo como en otro idioma, todavía no lo estamos poniendo en matemática, que aquí sería más otros factores. Es todo eso que no estamos tomando en cuenta, que sería el término U que nosotros estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, esto sería lo mismo que, ahora sí, regresamos a la ecuación que ya teníamos, que sería un Y sub I es igual a un beta 0 más un beta 1 de XI más un error I. Va. Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, una regresión, ya vimos de que es la relación entre dos variables. Entonces, si en todas las, fuéramos a encuestar diferentes escuelas y acá en los ejes tuviéramos cantidad, alumnos y la nota. Entonces vamos a empezar a graficar ciertos puntos. ¿Y a qué se refiere esta ecuación que nosotros hemos estado viendo hasta ahorita, que se parece mucho a la ecuación de una recta? Entonces esto se refiere a que nosotros acá podemos graficar una línea recta. Esa línea recta no encaja con todos los puntos. Y lo que sí platicábamos es, cada uno de estos tiene una distancia que es un error entre la línea recta que graficamos en el centro y entonces la distancia de uno de esos puntos hacia esa línea, ese es un error. Del punto hacia la línea, ese es un error. Del punto hacia la línea es un error. Del punto hacia la línea es un error. Entonces, y podemos ver que tenemos muchos términos de error que podemos estar midiendo. Entonces, eso es lo que representa nuestro valor U. También tenemos nuestra pendiente, donde nuestra pendiente es, por ejemplo, este término. Nuestra pendiente desde acá hacia acá. Esa es nuestra pendiente. Y el otro término que hemos estado trabajando es el beta 0. Este es beta 0 en amarillo. ¿Es beta 0 o es el intercepto? Que significa el punto donde esta línea recta se intercepta con el eje que tenemos, el eje Y o la variable que tenemos en este mismo eje Y. Entonces, cuando nosotros empezamos a estimar, entonces, hasta ahorita solo hemos visto cómo lo podemos plantear, pero no hemos visto cómo calcular estos estimadores, que sea el beta 0 y el beta 1. Una de las formas más comunes para poder calcular estos estimadores es a través del método de mínimos cuadrados. ¿Y esto a qué se refiere? Nosotros tenemos esta línea, pero esta línea lo que vamos a tratar de hacer es de que estos errores, cuando ajustemos, cuando calculemos estos indicadores, estos estimadores beta 0 y beta 1, lo que vamos a tratar de hacer es que lo que está en naranja, que son los errores, sean lo mínimo posible. Es decir, que la línea pase en medio de la nube de puntos en una posición donde los errores sean lo más pequeños posibles. Porque digamos, esta que yo tiré acá está en el centro, pero todavía no es la mejor. Entonces, lo que hace nuestra regresión lineal a través del método de mínimos cuadrados es hacer que esa línea pase en una posición exacta donde se trata
que la relación entre esa línea y todos nuestros puntos cause un error mínimo. Es decir, que esa línea trate de estar lo más centrada posible para que los errores sean lo más pequeños posibles respecto a la línea y toda nuestra nube de puntos. Entonces, ¿cómo se calcula cómo se estiman estos coeficientes? A través del método de mínimos cuadrados. Muy bien. Nuestra ecuación nos da uno de estos puntos. Para cada uno de estos puntos, digamos, yo acá tengo, si quieren, hagamos algo. Pues vamos a copiar todo esto, pero... Dejémoslo acá. Nos tenemos nuevamente nuestra línea. Entonces pongamos unos cuantos puntos más separados. Entonces ahora, digamos, yo doy este punto. Y este punto tiene este error, ¿no? Este error desde acá hacia acá, hay un error. Entonces, pero este punto es un y sub i. Entonces ese error nosotros lo podemos interpretar como este y sub i es igual a un beta 0 más un beta 1 por un x sub i. Perdón, aquí este no es igual. Y sub i menos este beta 0. ¿Por qué? Porque es este punto menos esta línea recta me da este error, me da la distancia, me da el valor en naranja. Entonces ese es mi error. Y entonces yo lo que voy a hacer para minimizarlo es hacer la sumatoria de i desde 1 hasta n de todos mis y sub i menos el beta 0 menos beta 1 por x sub i. Y todo esto lo voy a hacer al cuadrado. ¿Para qué? Para que ese cuadrado me elimine los negativos. ¿Por qué? Porque aquí me podría pasar el caso en el que tuviera más 2 y menos 2, por ejemplo, que solo tuviera 2 puntos, se van a anular entre ellos. Entonces este cuadrado lo que hace es evitarme ese conflicto de que se anulan y me va a poder dar y me va a ayudar a obtener un estimador indicado, un estimador que sí es válido. Entonces eso es lo que se refiere este método de los mínimos cuadrados. Entonces ahora en la siguiente, eso sería todo por esta clase. Lo siguiente que vamos a ver es cómo estar trabajando esto en R. Y vamos a ver un ejemplo ya más práctico.